y entonces empieza a desarrollarse todo el plan de redención. Ya en Éxodo 20, Israel ha sido liberado, las 10 plagas o la mano poderosa del Señor han sacado al pueblo de su cautividad, y ahora el Señor entrega estos 10 mandamientos como las leyes que habrían de regir la vida de Israel en la tierra que ellos habrían de recibir. Pero también entendemos que esos 10 mandamientos tienen una vigencia perpetua. Recuerden que antes de que fueran codificados, por ejemplo, en Génesis 4 vemos que el homicidio es pecado. En Génesis 20 también, e instancias similares, cuando Abraham miente sobre su esposa, la mentira es castigada. También la exposición de Sara al adulterio es castigada. Recuerden también cuando el maná llegó, el pueblo debía descansar el día de reposo. Entonces, antes de que fueran codificados en los 10 mandamientos en Éxodo 20, vemos que había vigencia de la ley moral. Y para nosotros los creyentes en el Nuevo Testamento continúa habiendo vigencia de esa ley moral, porque es una ley eterna, arraigada en el carácter propio de Dios. Y nuestro Dios es inmutable. Entonces, dentro del segundo mandamiento es donde tenemos la regulación que Dios hace sobre la adoración. En el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Que Dios y solamente Dios, y en el prefacio de los mandamientos leemos, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este Dios, el único Dios, el Dios vivo y verdadero, ha de ser el objeto exclusivo de la vida, adoración y devoción del pueblo de Israel. Mientras ellos se preparaban para ingresar a la tierra prometida, donde había una pluralidad de dioses, Dios les dice a ellos, yo y solamente yo he de ser su Dios, oh Israel. Pero en el segundo mandamiento viene entonces la pregunta de, está bien, entendemos que Dios es el único Dios de Israel, pero ¿cómo ha de ser Dios adorado? Y esto es lo que Dios está tratando de regular, por así decirlo, de instaurar dentro de la vida de Israel. Y el principio que tenemos es que a Israel no se le dio la libertad de diseñar o de inventar, de su propio ingenio, deducir maneras a través de las cuales debía ser Dios adorado. Y lo tenemos allí. ¿Cómo ha de ser el adorado? En el punto, en el literal A, vemos que nadie debía estar entre Dios y su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí significa nadie entre el rostro de Dios y su pueblo. En segundo lugar, no construir imágenes de talla ni manifestaciones de lo creado. Dios no debía ser adorado a través de la generación de imágenes. El tercer literal, no solamente no construirlo, sino no arrodillarse, no inclinarse, no mostrar devoción a imágenes o manifestaciones de lo creado. Y el cuarto literal, no solamente no postrarse, sino no servir a las imágenes diseñadas o tomadas de algún elemento de la creación, como vemos, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto cubre toda la esfera de la creación. Seguimos. ¿Y en qué está arraigado el mandamiento que regula la adoración de Dios? En el carácter propio de Dios. Ya vimos que en el prólogo de los mandamientos Dios dice por qué Él ha de ser el objeto de adoración exclusiva de Israel, porque Él los libró, Él los liberó. Y también en Deuteronomio se menciona porque Él los creó, ¿sí? Pero aquí entonces está arraigado en el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, porque Dios es un Dios celoso. Y tenemos algunas descripciones o deducciones de su celo. En medio de su celo, Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quienes aborrecen al Señor. Y en segundo lugar, Dios hace misericordia a millares. Mire, el término generaciones en el hebreo no está, es suplido por los traductores. Entonces, la primera instancia leería hasta la tercera y cuarta
de quienes me aborrecen. Se suplió el término generaciones. Y su misericordia es muchísimo más abundante que incluso su propia disciplina o castigo para quienes le aborrecen. Quienes aman al Señor y guardan sus mandamientos, por así decirlo, hasta millares de generaciones. De los que le aman y guardan sus mandamientos. Y en tercer lugar es lo que mencionamos al principio, la ley moral de nuestro Dios. Los 10 mandamientos tienen una vigencia perpetua, son de carácter perpetuo. Lo que vemos en nuestra sociedad hoy, por ejemplo, y lo que estamos experimentando es las consecuencias de la falta de un estándar estable de moralidad, ¿sí? Gobernantes vienen y van, criterios de lo bueno y lo malo vienen y van, y como consecuencia tenemos la sociedad que tenemos. Solamente hablar de la perpetuidad de un estándar de lo bueno y lo malo es una herramienta apologética fuerte. Como dice Romanos capítulo 2 del 14 al 16, la ley del Señor fue escrita en nuestros corazones. Y todo ser humano entiende de una manera u otra que sus obras son juzgadas ya sea para defensa o condena en base a la ley moral que fue escrita en nuestros corazones. Entonces seguimos después de la perpetuidad, seguimos adelante. Este principio de que Dios regula la forma en que ha de ser abordado por su pueblo mediante la adoración, también es un principio universal en las Escrituras. Ahora tomo el segundo mandamiento porque en la tradición de la fe reformada, este mandamiento en el Catecismo Mayor de Westminster y en el Catecismo de Heidelberg, por ejemplo, es el mandamiento o el texto clásico del cual se ha deducido que Dios regula la adoración. Tenemos a Abel versus Caín, ¿cierto? Adoraron, se presentaron delante de Dios, uno con un cordero, otro con las primicias de su siembra. Una adoración fue aceptada, otra adoración no fue aceptada. Entonces Dios tiene la prerrogativa como Dios de aceptar o no aceptar cuando se le acerca a Él con adoración. Vemos en Éxodo 32, después de que Moisés sube al monte con el Señor, que Él desciende con José, incluso con Josué, y con las tablas de piedra, que Josué le dice, oigo grito de guerra, y Moisés le dice, no es grito de guerra, es grito de júbilo. Y cuando descienden se dan cuenta que Israel se había construido un becerro de oro, y Moisés, para librar al pueblo de la muerte, quiebra las tablas, para que la sangre del pecado de Israel no caiga sobre ellos, una vez cierren el pacto con el Señor. Pero hay disciplina porque se acercaron en adoración al Señor de una forma que Él había prohibido. Tenemos el libro de Levítico, donde podemos ver que Dios tiene un interés grande, y no solo grande, sino también específico, acerca de la forma en que su pueblo se acerca a Él en adoración, en el libro de Levítico. Cada ley, cada instancia ceremonial, cada aspecto que encontramos en el libro de Levítico nos dice que Dios tiene un gran interés, incluso en detalle, por cómo su pueblo se acerca a Él en adoración. Si Dios no fuese tan exacto, por así decirlo, tan preciso en sus mandatos acerca de cómo debemos adorarle, entonces es difícil reconciliar Levítico con esto. Es todo un libro que está instituido sobre cómo su pueblo pecador pero redimido ha de acercarse al Señor. Porque recuerden que el castigo del pecado fue el exilio. Un sinónimo o un símbolo del juicio sobre el pecado en el Antiguo Testamento es lejanía espacial. Fue expulsado el hombre y desde que caímos en Adán estamos lejos de Dios. Y lo que hace un corazón incrédulo es lidiar con esa lejanía, con esa lucha por encontrar el camino de regreso a Dios. Pero entonces Dios es quien suple para que regresemos a Él mediante nuestro Señor Jesucristo. Y en Levítico, distintas leyes y distintos símbolos como el cordero, el sacerdote o el sumo sacerdote,
y su tarea de mediación fueron sombras y figuras de cómo Dios acerca hacia sí mismo al pueblo que debió haber sido exiliado a causa de su pecado. Y en cada instancia del Levítico y en cada instancia del tabernáculo vemos que aspectos o facetas del pecado son tratadas con el Señor para que su pueblo pueda ser acercado a Él y estar seguro de que no seremos consumidos por nuestro pecado, de que Dios habrá tratado con nuestro pecado completa y efectivamente, y que como resultado recibiría la adoración del pueblo. Y es lo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quien es la sustancia, quien es aquella realidad a la cual estas sombras apuntaban. Es el que abre un acceso directo, generoso y amplio, para que nosotros como pueblo suyo podamos acercarnos con adoración, teniendo la confianza de que no seremos rechazados y de que no seremos juzgados, porque nuestro pecado ya ha sido tratado por Él en la cruz. Y entonces nos da la confianza para venir a Él y entregarle cada elemento de cada servicio de adoración con la confianza de que Él lo recibe y se agrada en Él, no por nosotros, sino por nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos entonces los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Una muestra es que ellos decidieron ofrecer incienso, aroma, sin que Dios lo haya instituido. Fuego salió de la presencia del Señor y fueron consumidos. Los hijos de Elí también, cuando venía el momento de entregar la ofrenda, ellos con un garfio o con un gancho sacaban de la porción que era solamente para el Señor, menospreciando la adoración al Señor, y como resultado fueron juzgados y posteriormente murieron. Y el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23, hace una analogía entre la obediencia y la adivinación. Y el concepto aquí puede ser ilustrado de la siguiente manera. Nosotros cuando venimos a adorar al Señor, a nosotros, bíblicamente hablando, no se nos dio la libertad, por así decirlo, para quizás poner nuestras manos sobre nuestra cabeza, reclinarnos en nuestra silla y decir, ¿cómo querrá Dios ser adorado esta mañana? ¿Cómo querrá Él ser adorado la semana siguiente? Voy a pensar, voy a meditar y voy a ver qué puedo traer al Señor en adoración, qué puede ser incluido dentro de su servicio de adoración. El principio básico es no. A nosotros no se nos dio esa libertad, no se nos dio esa autoridad ni esa prerrogativa. Y aunque muchos cristianos en nuestro tiempo y muchas iglesias implementan este principio hoy, con estos pasajes y otros, y Éxodo capítulo 20, aprendemos que nuestro deber como creyente no es decidir cómo adoramos al Señor, sino estudiar la Escritura, aprender la Escritura y de la Escritura deducir cómo desea ser Dios adorado este y cada domingo. Entonces, en conclusión, la adoración es un principio de obediencia. La adoración es un asunto de obediencia. Seguimos con la siguiente diapositiva y en el Nuevo Testamento vemos aspectos también de esto. Juan capítulo 24, porque Dios es espíritu y es necesario que los que se acercan a Él le adoren en espíritu y en verdad. Entonces la adoración tiene un principio de espiritualidad. Seguimos y en segundo lugar es necesario que le adoren en espíritu, ¿cierto? La espiritualidad de la adoración y en verdad. Se adora a Dios en espíritu y en verdad, y por verdad entendemos regulada, es una adoración regulada por la palabra de Dios. Y hay tres formas en que la tradición reformada ha entendido esta regulación por parte de la palabra. Número 1, a través de un mandato expreso. Por ejemplo, en ocasiones en la Escritura tenemos el mandato expreso de predicación del Evangelio, de predicación de la palabra.
o tenemos mandato expreso de elevar oraciones a Dios en un contexto congregacional público. Hay veces que no se encuentran elementos descritos como mandato expreso, sino como ejemplo. Por ejemplo, en Hechos 2:42, vemos que la iglesia primitiva se reunía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, partían el pan en las casas, eran unánimes en un mismo sentir, y a aquello el Señor lo bendecía para su gloria. O también hay el principio de la buena y necesaria consecuencia. Hay elementos de la adoración que por armonizar distintas instancias, distintos versículos dentro de la palabra, entonces son deducidos e incluidos dentro del servicio de adoración. Esta es la base exegética, panorámica, basada en Éxodo 20, que es el texto clásico dentro de nuestra historia reformada y presbiteriana. Y ahora vamos a hablar de cómo se entendió en el contexto de la Reforma. Y vamos a usar como primer ejemplo a Juan Calvino. ¿Qué pasa durante la Reforma Protestante? ¿Y por qué se produjo este llamado principio regulativo de adoración? En primer lugar, la adoración de la iglesia medioevo tardía estaba llena de lo que se conocen como tradiciones humanas. Para esta época la misa había sido instituida ya, y si ustedes recuerdan, la misa es un resacrificio del Señor Jesucristo, yendo en contra de Hebreos, que dice que se entregó una sola vez y para siempre. Y otras ceremonias habían sido instituidas dentro de la adoración. Entonces, cuando los reformadores, con el moto de sola escritura, de la escritura es la última instancia de autoridad en asuntos de fe y conducta, evaluaron todas las prácticas de la iglesia, incluyendo su adoración, encontraron que había inclusión de muchos elementos y muchas prácticas no expresamente contenidas en la palabra. Juan Calvino es uno de los que comienza a responder, aunque Lutero y la Confesión de Augsburgo es quizá una de las primeras respuestas, pero por nuestra herencia reformada y presbiteriana iniciaremos acá. En 1535 y 36, Calvino nació en 1509, aquí tenía unos 26, 27 años, relativamente joven. Calvino escribe esta epístola due, o una epístola doble. La primera contra la misa. Cuando Calvino es exiliado de Francia, porque su vida corría peligro, muchos protestantes permanecieron en Francia. Y ellos eran conocidos como los nicodemitas, pensando que podían permanecer en el seno de la Iglesia Católica, pero con ideas protestantes. Dado que en el seno de la Iglesia Católica la misa, Cristo era resacrificado cada domingo, para Calvino era algo irreconciliable. La adoración católico-romana era imposible de reconciliar con la Escritura. Y luego estaba la segunda epístola dirigida contra los abusos papales en aspectos de adoración. El segundo tratado que vemos es uno que escribe Calvino sobre la necesidad de reformar la iglesia en 1544, y ahí Calvino tiene 3 puntos. Primero, habla sobre la adoración. Para Calvino, la adoración antecede a las misiones, algo así como lo que dice John Piper, ¿cierto? Las misiones existen porque la adoración no. Hay muchos grupos indígenas en el mundo que no adoran a Dios porque no le conocen. Entonces he aquí la necesidad de llevar las misiones a tribus indígenas, incluso de nuestra parte sur del continente, que todavía no han escuchado o no conocen al Señor Jesucristo. ¿Y cómo habrán de adorar a quien no conocen? ¿Cómo habrán de conocerle sin haber quien les predique? Es algo similar lo que hace Calvino aquí. Y luego habla sobre el aspecto de los sacramentos. Vamos con la siguiente, por favor. Luego, ya centrándolo en la historia presbiteriana, se encuentra John Knox, quien fue exiliado de Escocia por su protesta hacia el libro de oración común y las distintas ceremonias fijas que allí se encontraban.
Pero antes de abordar voy a abordar el término paralelo al principio regulativo de adoración. Cuando los luteranos comenzaron a solidificarse en distintas regiones de Alemania, los luteranos junto con los magistrados, entendemos aquí el tema del reino doble, donde la espada o los magistrados, las autoridades civiles, son una parte de la autoridad de Cristo a través de la cual Él establece su reino en aquel entonces, castigando el pecado, suprimiendo herejías y otro tipo de cosas, y la otra parte era la autoridad eclesiástica. Cuando los luteranos comenzaron a interactuar con autoridades terrenales y las autoridades terrenales comenzaron a decirle a la iglesia, mire, no nos deshagamos de esta práctica dentro de la iglesia, continuemos abrazando esta práctica dentro de la adoración. Los luteranos entonces, para reconciliar esto, dedujeron el principio normativo de adoración, en el que ellos dicen, lo que no esté expresamente prohibido en la Escritura, y siempre y cuando vaya con el buen orden, con la edificación, y no deshonre al Señor, puede ser permitido dentro de la adoración. Y las cosas que estén en medio de son conocidas como adiáfora o cosas indiferentes. Lo que no esté prohibido por la palabra y lo que no presente objeto de discordia dentro de las iglesias o que no presente objeto de deshonra dentro de la adoración, lo que tenga una especie de neutralidad, que ni sea bueno ni sea malo en la adoración, es conocido como adiáfora para los luteranos. Entonces ellos fueron quienes acuñaron estos términos. La respuesta protestante, reformada y presbiteriana fue el principio normativo de adoración. Quizás no es el más preciso, porque hay muchas cosas que la Escritura no anticipa mediante prohibición. Entonces abre una puerta demasiado grande para los reformadores, que puede regresar a la iglesia protestante a Roma, porque si hay cosas que la Escritura no prohíbe, entonces el corazón humano puede rápidamente darles la bienvenida dentro del contexto de adoración. Entonces los reformados y presbiterianos dedujeron el principio no normativo, sino principio regulativo de adoración. Y el principio regulativo de adoración, lo que vimos en Éxodo y en los pasajes, es solamente lo que la Escritura manda, muestra a través de ejemplo o se deduce con el principio de la buena y necesaria consecuencia, solamente lo netamente escritural puede ser recibido dentro del contexto de adoración. Esa es la definición del principio regulativo de adoración. Entonces John Knox, exiliado en Alemania y después estudiante de Calvino en Ginebra, responde al libro de oración común con lo que se llama la liturgia de John Knox o libro de orden común. Y para reformar la adoración en la iglesia, Knox entendió, por ejemplo, que había que reformar primero el objeto de la fe de la iglesia. Algunos movimientos hoy en Latinoamérica muy fuertes por reformar la adoración en la iglesia se ciñen quizás a un elemento, como veremos después, pero un proyecto de reforma o un proceso de reforma comienza por reformar la fe de la iglesia. Al fin de cuentas, si podemos tener una adoración externamente limpia, pero quizás en nuestra mente hay doctrinas unitarias, hay doctrinas donde la divinidad de Cristo se encuentran en nuestra mente y nuestro corazón, creo que nuestra adoración es claramente obstaculizada por posiciones heréticas. Entonces, reformar la adoración para John Knox tiene como principio reformar nuestra fe, nuestra doctrina, lo que entendemos de la Escritura. Luego los oficios. Luego seguimos con las oraciones, sacramentos, formas, disciplina, benedicción y tipos de servicio. Seguimos en la siguiente, por favor. Hay un teólogo llamado Gisbertus Voetius, holandés reformado en Utrecht, que nos ayuda a entender
cuál es un programa de reforma apropiado y nos ayuda a entender el principio regulativo de adoración dentro del programa completo de reforma. Él dice que para reformar la iglesia, que está deformada, como en la época de la Reforma Protestante, se necesitan 4 elementos, o hay 4 áreas que constituyen un proyecto de reforma. El primero, reformar la profesión pública y común de la fe y el ejercicio público y común de la religión. Ahí está el texto en latín, pero proveí la traducción. Entonces, en el proceso que vivimos en Latinoamérica y detrás del principio regulativo de adoración en nuestra historia reformada y presbiteriana, debemos entender que el principio regulativo de adoración fue una consecuencia, fue una ramificación de todo un proyecto de reformar nuestro entendimiento de las enseñanzas principales de la Escritura en contexto con aquellas provistas por el catolicismo romano. Entonces, recordemos que mientras o así como intentamos aprender o entender e implementar el principio regulativo de adoración, es importante para nosotros también entender la justificación por la fe, entender la doctrina de la Trinidad, entender la doctrina de la soteriología o de la salvación, entender la doctrina de la neumatología o el Espíritu Santo, teología propia o todos los atributos y obras del Señor. ¿Sí? No es un proyecto aislado, el cómo, el qué va dentro de nuestra adoración. Es todo el sistema de nuestro entendimiento de cada encabezado que la Escritura aborda como enseñanza. Luego, para Gisbertus Butius, en segundo lugar, después de reformar nuestra fe, nuestra doctrina, reformamos entonces en latín de ritibus o los elementos de la adoración. Pero no termina ahí. En tercer lugar, se reforma el sistema de gobierno de la iglesia, que para el presbiterianismo es también demasiado importante. ¿Sí? En nuestro contexto tenemos muchas iglesias independientes, congregacionalistas, o iglesias donde personas se autoproclaman líderes de la iglesia, quizás sin la imposición de manos, sin el reconocimiento de un grupo colegiado que lo avale o lo certifique. Muchas personas se autoatribuyen autoridad sobre la fe y conducta de otras personas, pero esto no es apropiado. Y dentro del proyecto de reforma de la adoración está también muy importante a quién ha llamado Dios y cómo instituye Dios a quienes han de presidir sobre la adoración de su pueblo, quienes tienen la libertad o la autoridad para predicar la palabra del Señor, para administrar los sacramentos, etcétera, etcétera. Y en cuarto y último lugar, se reforma la iglesia cuando se reforma, en latín, la praxis pietatis o la práctica de la piedad. Mira, tú puedes tener los elementos apropiados, puedes tener los elementos precisos, pero si tu entendimiento de la adoración solo llega o solo cesa en lo que sucede en hora y cuarto u hora y media dentro de la iglesia, y una vez tú cruzas la puerta, no tienes una vida donde practiques la piedad, donde tú des expresión a la doctrina apropiada, al entendimiento apropiado de la Escritura, te queda faltando en tu proyecto o en tu proceso de reforma. Entonces, para reformar la iglesia, no solamente necesita reformarse la adoración, no solo necesita implementarse el principio regulativo de adoración, necesita reformarse la doctrina que subyace ese principio. Necesita reformarse el gobierno de la iglesia. ¿Cuántas iglesias autodenominadas reformadas también, o presbiterianas, siguen funcionando con papas, por así decirlo, dentro de ellas mismas, con figuras solitarias, aisladas, que no se someten a autoridad colegiada y bíblica? Y finalmente, para ir terminando ya,
Tenemos en la Confesión de Westminster, en el capítulo 1, artículo 6, donde nos habla de circunstancias. Ahí lo pueden encontrar, que todo concerniente a nuestros aspectos de fe y conducta se encuentra expresamente dictado en la Escritura, pero que hay circunstancias de la adoración de la iglesia del Señor que se ordenan por la luz natural, por lo que entendemos en el orden creado, o por sabiduría santificada, por así decirlo, por prudencia. Por ejemplo, ¿cuándo debe empezar un servicio de adoración? ¿Cuánto debe durar? No se encuentra expreso dentro de la Escritura. Son circunstancias que deben ser igual definidas, como dice Corintios, para que todo se conduzca con orden y decoro delante de Dios y para la gloria de Dios. Luego se encuentran las partes de la adoración en el capítulo 21 de la Confesión de Westminster. Si lo desea estudiar después, encontramos en los artículos 3 y 5 las partes de la adoración, que nuestra confesión lo que ha entendido es cuáles son los conocidos como elementos, pero cuáles son los aspectos esenciales de la adoración. ¿Dónde ha tenido lugar un servicio de adoración y dónde no ha tenido lugar un servicio de adoración? Bueno, la respuesta es, ¿dónde ha tenido lugar un servicio de adoración? Donde se han encontrado los aspectos esenciales, donde se han incluido, que son la oración pública, la lectura de la Escritura, la predicación fiel de la palabra, la escucha inteligente de la palabra, el cántico de salmos para Westminster, administración de sacramentos y juramentos, votos religiosos, ayunos solemnes o acciones de gracias especiales. Seguimos con la siguiente, por favor. Westminster no solamente reguló o incluyó aspectos circunstanciales y elementales de la adoración, sino que también bosquejó lo que se conoce como un directorio de adoración, donde daba una implementación final y práctica a cómo entonces ha de ser regulada la adoración dentro de la iglesia reformada. Y ahí encuentran una serie de elementos. Siguiente, por favor, para ir finalizando. Entonces, ¿qué hacemos ahora nosotros aquí con lo que hemos aprendido? ¿O cómo podemos nosotros aquí y ahora proyectar o dar una continuidad con un principio que ha sido distintivamente reformado? En primer lugar, la adoración del Señor va acompañada de una observancia diligente del día del Señor. Puede quizás ser exageradamente práctico, pero tratemos de preparar bien el día domingo, como se nos enseña en muchas obras o tratados reformados sobre la observancia del día del Señor. Seamos diligentes con el descanso, incluso desde el día anterior, preparando todos nuestros asuntos, dejándolos listos para que el día domingo podamos centrarnos de manera diligente en una observancia apropiada del día del Señor. Luego, el principio regulativo de adoración, una vez más entendámoslo, es un elemento más de todo un proyecto de reforma. La fe necesita ser reformada, nuestra doctrina, luego nuestro sistema de gobierno. Aún después de habernos adherido o aún después de haber abrazado una convicción, sea reformado presbiteriana en el gobierno de nuestra iglesia, debemos continuar enseñando y explicando, por ejemplo, lo que está sucediendo aquí. Es una serie de enseñanzas sobre nuestra historia, sobre nuestro trasfondo reformado y presbiteriano, porque no basta solo con tener una etiqueta, ¿cierto? Se necesita entender realmente cuáles son las raíces y a qué hacemos referencia cuando nos autodenominamos, ya sea reformados o presbiterianos. Por supuesto, entonces, está la implementación del principio regulativo de adoración, pero luego está la práctica de la piedad. ¿Cómo adoramos al Señor, por ejemplo, como familia? Déjenme preguntarles a los padres aquí en medio nuestro o a las cabezas de hogar. ¿Dirigen ustedes a su familia en adoración familiar a diario?
Esposos, llevan ustedes a sus esposas a diario a la escritura. Ejercitan ese lavamiento por la palabra que el Señor instituyó en Efesios 5. Instruyen ustedes a sus hijos, como dice Deuteronomio 6. Catequizan, padres, a sus hijos. En el servicio de adoración responden, plantean preguntas a sus hijos. Es nuestra responsabilidad. Somos los primeros y principales responsables en la educación bíblica y cristiana de nuestros hijos. ¿Estamos adorando a Dios como familia? ¿Tenemos adoración familiar en nuestros hogares? Es una pregunta importante para hacernos. Listo. Seguimos entonces. Guardémonos de énfasis desproporcionados. En el presente hay algunas voces, sobre todo en los medios digitales o redes sociales, muy fuertes que promueven la purificación de la adoración de la iglesia mediante el canto exclusivo de salmos, mediante la no utilización de instrumentos y mediante la no inclusión de un calendario litúrgico dentro de la adoración. En Latinoamérica estamos viendo voces muy radicales donde incluso no considera o no se considera iglesia a cualquier congregación que cante himnos o que use instrumentos. Debemos guardarnos de estos énfasis desproporcionados. Sí, lo que la Escritura dice, lo dice en todo lugar y aplica en todo tiempo, pero debemos entender que en Latinoamérica el proceso de la Reforma Protestante avanza despacio y ha de avanzar en orden. Debemos guardarnos de hacer un tipo de iconoclastia reformada, de destruir todo lo que no tenga el principio regulativo de adoración. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber es enseñar todo lo que diga la palabra del Señor, todo lo que se encuentre dentro de nuestras confesiones. Enseñar, enseñar y enseñar. Y con paciencia y con la ayuda del Señor, ir implementando lo que la palabra del Señor nos va mostrando. Pero no podemos tomar la Escritura para golpear a hermanos o hermanas y para levantarnos, como dice Franciscus Junius, un teólogo reformado, para criticar a la iglesia que Dios esté edificando dependiendo de su etapa de madurez o su etapa en cuanto a la edificación. Entonces, guardémonos de énfasis desproporcionados y siempre que la educación y la instrucción vaya por delante de nosotros. Siempre con esta pregunta, y les dejo esta pregunta no solo para esta escuela dominical, sino también para todos los aspectos de nuestra fe y conducta. Tratemos de reducirlo todo a principios bíblicos y escriturales. Y siempre, por ejemplo, va a haber un servicio de adoración. ¿Cómo manda la Escritura que ha de constituirse un principio de adoración? Debo visitar a alguien, debo aconsejar a alguien que viene a hacerme una pregunta. Bueno, ¿qué dice la Escritura sobre esta pregunta particular? Hay elecciones en Chile. Bueno, ¿qué dice la Escritura sobre el rol de un cristiano como ciudadano de una nación específica? ¿Qué enseña nuestra tradición reformada sobre cuál debe ser nuestra actitud y nuestro involucramiento dentro de la nación donde Dios en su soberanía nos ha puesto? Como matrimonio, ¿cierto? ¿Qué dice la Escritura sobre cómo debo ejercitar la disciplina con mis hijos? ¿O qué dice la Escritura sobre cómo debo abrir y cerrar el día como familia? ¿Entienden el punto? Adquiramos la costumbre de comenzar siempre desde el principio. ¿Qué dice la Escritura? ¿Y cómo regula la Escritura X, Y o Z áreas de mi fe y de mi conducta cristiana protestante
reformada. Y finalmente entonces debemos tener cuidado cuando escuchamos estas voces, quizás un poco radicales en los medios digitales, porque muchas de estas voces, muchos de los que se levantan como doctores de la iglesia, implementando el principio regulativo de adoración, quizás no pertenecen a ninguna iglesia, quizá no son ancianos, quizá no tienen ningún oficio legítimamente reconocido por la iglesia. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuáles son las voces a quienes Dios ha dado autoridad en su palabra para que nosotros aprendamos de ellas? Son a quienes Dios ha instituido en y dentro de su iglesia, hombres probados, hombres examinados, hombres sobre los que descansa la autoridad de la iglesia. Y finalmente, para terminar, permitamos a la Escritura que regule todo aspecto de nuestra fe y conducta, como individuos, como miembros de nuestra familia, como miembros de nuestra iglesia y como miembros de nuestra sociedad. Es al fin de cuentas eso lo que significa sola Escritura. La Escritura tiene la autoridad suprema sobre lo que creo como creyente, sobre lo que hago como creyente, incluyendo sobre cómo adoramos como creyentes. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por esta mañana, por el tiempo que nos has dado juntos de edificación, de aprendizaje. Quisiera, Señor, agradecerte por la oportunidad y el privilegio de acompañar a la Iglesia Cristo mi Salvador en esta mañana, junto con mi familia, junto con nuestro hermano Corny. Te agradecemos, Dios, por tu obra en medio de mis hermanos y hermanas aquí presentes, por tu fidelidad, Señor, por tu gracia, por cómo tus misericordias se renuevan y cómo vemos también que sostienes a tu iglesia en todos los lugares, en todos los países, en todas las regiones y en todo tiempo. Señor, queremos asimismo encomendar este grupo de creyentes, esta querida congregación, para que sigas haciendo cosas grandes y maravillosas como las has estado haciendo. Señor, te alabamos y te adoramos por la fidelidad de los ancianos, de los oficiales eclesiásticos, de los miembros dentro de esta congregación y también por todo lo que has hecho para distintos lugares en América Latina a través de la educación teológica provista por ministerios que han surgido de personas que te conocen, que te temen, que te aman. Continúa, Señor, guiándonos en cuanto a lo que hemos aprendido para que cada vez, Señor, en nuestra vida experimente reforma, para que cada vez nuestra conducta, nuestra fe, sea profundizada en el conocimiento de la Escritura, sea renovada, porque al fin de cuentas nuestro deseo, a la luz de lo que es y significa Cristo para nosotros, es agradarte absolutamente en todo. Señor, que cada vez nos halles más agradables delante de ti, que cada vez nos halles más en conformidad a la Escritura, como individuos, como familia, como iglesia, como sociedad. Señor, que cada vez más seamos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno, porque Él ha hecho una obra de gran amor hacia nosotros y porque nuestros corazones rebosan de gratitud. El clamor de nuestras vidas y el clamor de nuestras almas, Señor, es: danos luz para entender la Escritura y danos una medida grande de tu Espíritu para que en todo seamos hallados fieles, Señor. Y oramos confesando nuestros pecados y confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.